interpretan. Porque lo leen y dicen, ay, pues así dice así. Y dicen, no es correcto. Se necesita entendimiento de Dios por medio del don del Espíritu Santo para entender la interpretación correcta de la palabra de Dios. Y por eso le damos gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ha revelado su palabra. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo. Por eso entendemos y podemos entender. Let's look here in the book of Mark, chapter 16, starting in verse 15. And he said unto them, Go ye all into the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Nos recordamos aquí que dice, el que creere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creere será condenado. Entonces, hermanos, ahí muestra, es necesario ser bautizado, porque si no, va a ser uno condenado, porque ahí dice, si creere y se bautiza, ¿qué dice? Será salvo. Son dos hechos que tienen que ser. Primero es creer y después ser bautizado. Y aquí cuando ya habla y dice, mas el que no creere será condenado. No tiene que decir el que no creere y no será bautizado, porque ya se entiende cuando dice el que no creere, pues claro, no se va a bautizar. No lo tiene que decir el Señor, ya se entiende qué es lo que estaba diciendo el Señor. Entonces dice, el que creere y se bautiza, ese será salvo. Mas el que no creere, ¿y qué dice? Será condenado. Eso es lo que entendemos, hermano. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es necesario ser bautizado. Y yo me acuerdo hablando con personas y diciéndoles que acepten al Señor, que lleguen a la iglesia, que se bauticen. Y hay personas que me han dicho, sí, hermano, yo quiero, pero no estoy listo. Voy a quitar cosas en mi vida, voy a quitar esto, ya cuando esté mejor en mi vida, entonces ya voy a llegar. No, la palabra de Dios dice que el Señor viene a salvar pecadores. Así como esté uno, así tiene que llegar al Señor. Y con el tiempo el Señor va a ver y va a hacer la obra en uno. No esperar, pues ya cuando esté bien, hermano, ya cuando no tome, ya cuando no haga esto, ya cuando, entonces sí voy a buscar de Dios. Quizás va a ser muy tarde para buscar de Dios entonces. La cosa es cuando uno ya entiende que es necesario entregar su vida a Dios, es necesario en ese momento hacerlo. No cuando uno piensa, pues ya no hago esto, ya no, ok. O unos dicen, no, pues yo soy pecador, entonces no puedo buscar de Dios. No, eso es lo que vino el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios vino a salvar a pecadores. Así dice el Señor. No a condenar, dice, mas a perdonar y a salvar. Es la interpretación correcta. El que no es santo, hermano, no necesita salvación. Pero nosotros sabemos, entre el mundo, entre nosotros, no hay nadie perfecto, no hay nadie santo. Todos somos pecadores y todos necesitamos salvación. ¿Y a quién vamos para eso? Es nuestro Dios. Él es el que ofrece la salvación. So we see that the Lord offers us salvation. We see here what the Word of God says, He that believeth and is baptized. Today, as our young brother Jeremy did, he believed and he's baptized. It doesn't mean he knows it all, he understands all the Word, he's prepared fully 100%. No, it means he got to the first step. It's like when you go and you play sports, you play baseball. They have home plate, then they have first, second, third, and it's a process. In every sport, it has a process of how you get to the end. And you go first, you start, and nobody's going to say, oh, you're up to bat, and they're going to go to third base. Of course not. Where do you start? You start at home plate, and you go on from there if you're able to. And that's the way with the Word of God. To begin, the first step is to repent, to ask for forgiveness, to ask to be baptized in water. You're in the first step. And then the Lord's going to help you move on from there. That's how it starts. And today he made that decision, the right decision for his life. And today is the day. The Word of God says that when somebody is baptized in the name of Jesus Christ, there's not only a celebration here, but there's a celebration in heaven. Can you imagine at this moment, the angels up above are glorifying our Lord, our God, because another one has been saved. Praise the Lord. Podemos darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Porque la palabra dice, cada vez que hay uno que se bautiza, un nuevo miembro de la iglesia, no solamente aquí se hace fiesta, pero también allá en el cielo los ángeles están adorando y glorificando a nuestro Dios, porque uno más, nombre, está escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios, qué privilegio.
Qué privilegio, hermano, porque nadie puede hacer eso más que nuestro Dios. Solo Dios puede hacer eso, lo que hizo hoy en día, con traer otro a las aguas de nuestro Señor Jesucristo, a ser bautizado en su nombre y escrito su nombre en el libro de la vida. Nadie más puede hacer eso más que nuestro Dios. Y la cosa es importante que entendamos que Dios es el único que pudo poner su nombre en el libro de la vida, y nadie puede sacarlo de allí, solo Dios. Dios es el único que tiene el poder. No importa los ataques del enemigo, la lucha, las pruebas, la necesidad, tristeza, dolor, todo lo que se tenga que pasar, ahí sigue su nombre escrito en el libro de la vida. Para cuando el Señor regrese en su segunda venida, que viene ya muy pronto, porque ya lo vemos, todas las señales que estamos viendo hoy en día, el Señor viene por su iglesia, por sus hijos. Y yo y usted estamos preparados. Es necesario que estemos preparados. We thank the Lord. We thank the Lord. Because we understand that the Lord has moved us from death to life through baptism. Remember that baptism is a symbol, as I mentioned before, of the burial of our Lord Jesus Christ and his resurrection, as all of us have read many times in the Bible. It's our entrance into the water during baptism that identifies us with Christ, the death on the cross, his burial in the tomb, and his resurrection from the dead. This is what we're symbolizing today. When that old man goes into the water and is baptized, immersed in water, and comes out, yet that old man ends and the new man, the interior man, comes out. That's what we learned from our Lord Jesus Christ as he gave himself on that cross of his own free will. So from death to life, from death to resurrection. And that's what baptism symbolizes. And that's why we do it, because we've understood that it's necessary, that we're obedient, so we can do and follow in the steps that the Lord has asked us to do. ¿Verdad? Que entendemos el bautismo es un símbolo, así como lo he mencionado, de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él fue crucificado y puesto en una tumba y resucitó. ¿Cuántos se recuerdan a cuántos días resucitó nuestro Señor Jesucristo? ¿A cuántos, hermanos? Al tercer día el Señor resucitó. Porque cuando fueron a buscarlo, ¿quién se recuerda? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que fueron a buscar y ¿qué encontraron? Estaba la piedra movida y la tumba estaba vacía, y el Señor había resucitado. Gloria a Dios. Y eso es lo que simboliza el bautismo en agua para nosotros, los hijos de Dios, que ahí muere el hombre interior antiguo y nace la nueva criatura, hijo de Dios, de muerte a resurrección. Ese es el símbolo que el Señor nos ha enseñado para nosotros conectarnos con nuestro Padre Celestial que está en el cielo, en obediencia a su palabra y tomando ese consejo que el Señor nos dio, ese ejemplo que Él hizo para nosotros también poder ser salvos. So we see going under the water was a burial of your old life, and coming out of it was a resurrection. As we can see and we can say and we read in the Bible, is as God's raising us from the dead. This is what we see from the baptism, literally, when we're baptized in water. God raising us from the dead. It's only a miracle that only God can perform. Let's look in the book of Colossians. Vamos a dar vuelta aquí en nuestra Biblia, hermanos, al libro de Colosenses. Capítulo 2, no. Second chapter of Colossians. Let's read verse 12 through 14. Colosenses capítulo 2. Verse 12 al 14. Dice la palabra de Dios, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio,
y clavándola en la cruz. Let's read in verse 12. It says, buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead, and you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, meaning sins, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. Praise the Lord. Can you imagine? The Lord took out all the sins and he nailed them to that cross. He blotted it all out. He took it out. What does the Word of God says? That he takes our sins and he forgets it, like it's putting it under the ocean, and he forgets that those sins ever existed. That's the way the Lord forgives us. Praise God. Who can do that for us? Who can forgive us that way? Not even our own family, our own husbands or wives or children or parents forgive us that way. Only God can do it. How many times that we've trespassed, we've done something wrong, and we ask forgiveness from somebody, and people will say, oh, I forgive, but I don't forget. Only God does that, because God forgives and he forgets. He puts it away. He doesn't bring it against you anymore. When we ask the Lord for forgiveness, when we repent and he asks us, that's the power of God. That's why we follow our Lord Jesus Christ, because only he can do that for us. Nobody else can do it. Nadie más puede ofrecernos lo que nuestro Dios nos ofrece, hermanos. Nadie. Y lo leemos una vez más. En verso 14, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. ¿Qué quiere decir el Señor? Él es el único que no solo perdona, pero olvida de nuestros pecados. Hermanos, ¿quién hace eso? Ni en las mismas familias, esposos, esposas, hijos, abuelos, padres, tíos, tías, cuando algo hacemos mal o algo hacemos algo que alguien se molesta con uno y le pedimos perdón, ¿verdad? Decimos, perdóname porque he hecho eso, dije algo mal, me porté mal, perdóname. ¿Y qué hace la persona? Dice, oh, yo te perdono, está bien. Pero muchas veces dicen que te perdonan, pero no se olvidan. Esa persona va a decir, sí, lo perdono, pero no me olvido. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Él perdona y también se olvida de nuestros pecados. Ya no nos los guarda para después, así como alguien. Así como una persona, un esposo, esposa, o padre, o hijo, lo que sea, y dice, no, hombre, aquí voy a tener guardado esto para cuando otra vez lo ocupo, te lo voy a poner en la cara. Te lo vas a sacar. Recuérdate que tú hiciste eso, recuérdate. Así son el humano. ¿Cuántas veces uno puede decir, ah, sí me lo hicieron? Recuérdate que tú dijiste que no, y ya otra vez. Y recuérdate tú, y yo te perdoné, pero no te olvidé. El Señor Jesucristo, por eso le damos gracias a Dios, porque no solo nos ha perdonado, pero Él pone Él se olvida como poniendo abajo del mar, hermano, lo que hemos hecho mal. Se olvida de esos pecados cuando hemos llegado a pedir perdón a Dios y caminar correctamente en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario, gracias Señor cada día, gracias Señor, porque nadie más puede hacer eso por nosotros, hermano, solo Dios. Nadie puede ofrecernos salvación, solo Dios. Nadie tiene el poder de salvarnos, solo Dios. Y por eso tenemos que cada día decir, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ya soy bautizado, pero ayúdame a caminar. Ya he conocido tu palabra, pero ayúdame. Ayúdame a ser obediente a tu palabra. Ya conozco, ya he caminado, ya tengo años, tengo fe, pero necesito ayuda, Señor. No puedo sin tu ayuda. So we see here in the Word of God that baptism symbolizes to the world that you love, trust, and have put all of your hope in the Lord Jesus Christ. That's what we demonstrate when we are baptized in the name of Jesus Christ. That we've come into a bigger understanding. Quiero leer aquí en el libro de Corintios, capítulo 5. Ya voy a ir terminando, hermanos. Nadie se asuste, ya vamos a ir terminando. Y es bien temprano, hermanos. Apenas, todavía ni son las 5. Estoy seguro que a nadie aquí se duerme a las 5. Es que no. Van a decir, no, a estas horas apenas estamos empezando. Pues gracias a Dios que estamos aquí. Nadie va a decir, ay, pues ya es mi hora ya es la hora que me voy a dormir. No creo que nadie se duerme. Solamente que por un trabajo se duerme a otra hora, pero no creo. Que estamos buena hora y no vamos a ir mucho más. Ya casi estoy para terminar. Quería hablar del bautismo antes que terminemos y quiero leer aquí en el libro de Corintios, que habla también en capítulo 5.
A ver, siempre que están 5 de segundo de Corintios. Voy a buscarlo antes que se me olvide. En el segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 17. In the second book of Corinthians, chapter 5, verse 17. Que dice la palabra de Dios, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. What does the word of God say here in the second book of Corinthians, chapter 5, verse 17? It says, therefore, if any man be in Christ, any man, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, things are become new. And we specify here when we read, it says, therefore, if any man be in Christ. Why does it say that? Because it means it gives an opportunity to everybody, from the worst to the worst, to be able to turn their lives over to God. Not all that, only those who have acted well, who have done the best in their life, who have been good people. They're the ones that have opportunity. No, it means that any man, whether it doesn't matter how much you sin, if you truly repent and you ask the Lord for forgiveness and you're baptized, you can be made a new creature in the Lord Jesus Christ. And I'm thankful it says any man, because that gives me the opportunity to come into the grace of God. Because all of us can say, like John said to the Lord, I'm not worthy. I'm not worthy. And I thank the Lord because the Lord has given us that understanding. And that's one of the reasons we ask the Lord to give us humbleness, to give us humility, so that we can serve the Lord in obedience. Because if we don't have the humility and the humbleness, we don't know how great God is. We couldn't understand. We need that humbleness in our heart to be able to truly glorify and magnify our God because of how great He is of being able to offer His salvation. We can't imagine, even as human beings, what it truly means to be saved. We can't imagine, because if we could truly imagine it, we wouldn't want to leave the church every day. We'd want to be here just praising God, if we could truly imagine. But human beings, we're limited in our human mind, in our human form. But we have enough understanding that we can realize how great God is, of what He has done for us. What does the Word of God says? That He's taken us out of darkness and brought us into His light. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado ¿a dónde? A su luz admirable. Eso empieza con el bautismo, hermano. Eso empieza con pedir perdón, arrepentirnos, pedir perdón y ser bautizado. Salimos de las tinieblas. Como la palabra de Dios nos enseña de que sacó su pueblo de Egipto, así el Señor nos ha sacado a una nueva tierra, a ser hijos de Dios. Y le damos gracias a Dios por eso, porque el Señor es bueno y misericordioso, no se olvida de nosotros. Quiero leer rápidamente en el libro de Romanos, y da unas hojas ahí. Vamos al libro de Romanos capítulo 6, the book of Romans chapter 6. I'm going to go to the last 4 verses really quick so we can finish up. Romans chapter 6 and verse 4. Let's see where it is. See. Es cuando ya la mente, ya la memoria me está fallando, cuando no tengo todas las citas escritas. A ver, Romanos capítulo 6, verso 4, 6:3 es el nombre. Amén. Vamos a leer ahí, empezando en el verso, capítulo 4, verso 3, there in the book of Romans chapter 4. We'll start in 3 and we'll go forward. ¿Es el 6? Ok, gracias, hermano. Voy a tener que tenerlos aquí al frente conmigo. Let's read in the book of Romans chapter 4 verse 6, and it says, como también David
habla de bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón que a quien en el Señor no inculpa de pecado. Esta es pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham lo fue contado la fe por justicia, y es también para los incircuncisos. Let's go to the English. It says, verse 6, it says, even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. It's very important to understand that, saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. What does it speak about? That a new life as a child of God. This is what it says here. Saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. And blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. So we thank the Lord because the Lord gives us a new opportunity, a new blessing, and a new life when we're baptized in the name of Jesus Christ. Let's see if I find the last two. A ver si encuentro. ¿Era 6:4? Oh, ok. Ay, hermano. Gracias. Gracias por ayudarme. No escribí mis notas para poder. Ah, sí, tiene razón. 6, 3 y 4. Ya lo estoy viendo ahora sí. Knowing not that so many of us, as we're baptized into Jesus Christ, we're baptized into his death. That's the question asking us. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Praise the Lord. Help us, Lord, that we walk in that newness of life. ¿Qué dice la pregunta aquí que hace en el verso 3, hermano? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ven que ahí no dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Todos leen eso, hermano? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es la pregunta. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la vida nueva. ¿Cuántos están en vida nueva hoy en este día, hermanos? Oye, Dios, ¿cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Porque hemos entendido. Gracias, Señor. We thank the Lord because we're given a new life through baptism. We've been brought out of death into life. Let's look in the book of Ephesians, if I remember this one, chapter 2. El libro de Efesios, capítulo 2. Y si alguien quiere verlo después, pues pueden escribir las notas ahí, hermano. Porque hoy en día el tiempo es corto y no estoy explicando todo bien, completo, como debe ser. Más estamos leyendo aquí en el libro de Efesios capítulo 2, the book of Ephesians chapter 2, and we'll look at verses, a couple of verses here in verse 8. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. And we'll read here from verse 8 and 9. It says, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Gloria a Dios. Nosotros, el Señor nos ha llamado por su gracia, hermanos, de ser salvos por medio de la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo, para recibir por su gracia salvación. Y aquí menciona que no por nuestras propias obras. No puedo ser salvo porque yo oro suficiente. No puedo ser salvo porque yo soy buena persona. No puedo ser salvo porque yo me porto bien. No puedo ser salvo porque yo soy el que doy ofrendas, diezmos, ayudos, limpio, quito, toco aquí el instrumento, canto o hago. No por eso, dice la palabra, no, por la gracia de Dios.
Es la única forma. Pero no quiere decir que no debemos hacer esas cosas. No, al contrario, debemos hacer todo eso y más, entendiendo que es por la gracia de Dios que somos salvos. Porque nunca vamos a alcanzar a ser suficiente para Dios para decir, oh Señor, he hecho tanto por ti. Nunca vamos a alcanzar, porque siempre hay más que podemos hacer para el Señor. Nunca hacemos suficiente. ¿Cuántas veces uno dice, ay, voy a orar y se nos olvida? ¿Cuántas veces dice uno va a orar y se duerme? ¿Cuántos dicen uno va a decir voy a ayunar y ya a rato está comiendo? ¿Cuántas veces dice pues voy a ayudar y no lo hacemos? ¿Cuántas veces? Siempre nos falla. Entonces entendemos que es necesario hacer más, pero por la gracia de Dios somos salvos. Gloria a Dios. Porque nunca íbamos a poder, hermanos, si era por nuestros hechos, nunca vamos a llegar a la salvación. Siempre íbamos a fallar. Siempre íbamos a estar, pues quería hacer más, pues iba a hacer más, tenía buenas intenciones. ¿Cuántas veces dicen unos? Oh, tenía buenas intenciones, pero con buenas intenciones no llegamos a ser salvos. Necesitamos la gracia del Señor y le damos gracias a Dios porque hemos entendido que solo Dios nos puede salvar. Porque si era para en nuestras manos, hermanos, olvídense, todos estamos perdidos. No, nadie iba a llegar a estar en la presencia de Dios si era por nuestros hechos, solo por las gracias de Dios. Es que le damos gracias a Dios. Let's see if I found a last verse, one or two last verses I could share. Let's go back to the book of Acts chapter 8. I don't think we've gone there, have we? El libro de Hechos capítulo 8, hermano. Vamos a leer aquí unos cuantos. Ya estoy para terminar. Aquí tengo dos últimos versos y vamos a orar. Vamos a pasar. Nuestro hermano Jeremy, todos saludarlo, ofrendar, diezmar en esta tarde. Darle gracias a Dios antes que terminemos el servicio de hoy. In the book of Acts chapter 8, verse 35. El libro de Hechos, capítulo 8, verso 35, hermanos, vamos a leer. ¿Qué dice? Hablando aquí del eunuco, nos recordamos de esta palabra, ¿verdad? Vamos a leer antes para que todo, si alguien no lo ha leído, vamos a leer unos cuantos versos más para poder. Aquí vamos a empezar en verso 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De qué sí mismo o de alguien otro? Es la pregunta. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Todos nos recordamos del eunuco, que él quería entendimiento, y Dios ¿a quién mandó? ¿A quién mandó? Felipe. Amén, a Felipe. Y verso 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gloria a Dios. Dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremenda escritura. Es la historia del eunuco, que él quería saber la escritura del Señor. Él no entendió, y el Señor le mandó a Felipe, y en el camino que iban por la carreta, Felipe le iba hablando, y cuando él entendió, él le dijo, pues ¿qué me impide ser bautizado si aquí hay agua? Y qué dijo, pues bajaron y se bautizó. Eso es lo que habla del bautismo. Si uno entiende, es necesario ser bautizado. Es necesario. We see here in verse 35, it says, then Philip opened his mouth, or verse 34, and the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this, of himself or some other man? Remember, they were going down the road, and the eunuch didn't have the knowledge of the Lord Jesus Christ and was asking the Lord, and the Lord sent Philip. And verse 35 says, then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus, meaning he spoke about our Lord Jesus Christ.
as we do here today. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water. What does hinder me to be baptized? He asked Philip. And Philip answered and said, If thou believest with all thine heart, thou mayest what? Be baptized. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Praise God. Who believes that Jesus Christ is the Son of God? Amen. Praise the Lord. And that Jesus Christ and the Lord are one. Our Father is one. So we see here in the verse, it says, and it says, verse 30, and he commanded the chariot to stand still, and they went down unto the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, and that the eunuch saw him no more, and he went on his way, how? Rejoicing. Praise God. ¿Cómo se fue el eunuco? Dice en su camino, gozoso, porque ya había recibido el Espíritu del Señor Jesucristo, hermano, por el bautismo en agua. Se fue gozoso, gloria a Dios. Se fue alegre, contento, lleno del Espíritu de Dios, porque el Señor le contestó. Él quería conocer, él quería entender. El Señor mandó a Felipe, el Señor le contestó. Así como nosotros, Dios también nos mandó a alguien en nuestra vida para hablarnos de Dios, del Evangelio, de la palabra. Y llegamos el día que aceptamos los que escuchamos y también aceptamos el bautismo. También Dios hizo lo mismo con nosotros, así como hizo con el eunuco. Alguien Dios mandó. Me acuerdo mi padre, cuando él había salido de la iglesia católica, cuando estaba perdido, turbado, no sabía qué hacer en su vida, el Señor mandó unos hermanos de la iglesia apostólica y le empezaron a hablar del nombre de Dios. Y así Dios le dio la oportunidad, así como este eunuco, para también ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Si crees con todo tu corazón, puedes ser bautizado. Y así fue. Él creyó que Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno, que Dios es nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y fue bautizado en el nombre, así como aquí lo dice. Y se fue gozoso. Aquí también nosotros, hermanos, todos también, los que somos bautizados y hemos sido bautizados, también Dios hizo lo mismo. Algún momento Dios mandó a alguien por nosotros. Tuvo misericordia de mí y de usted. ¿Por qué? Porque nos vio necesitados. Y tuvo amor y misericordia y nos salvó. Y aquí estamos. Y así podemos ir, and we can go joyful. Why? Just as the eunuch, just as the Lord sent Philip to the eunuch, the Lord sent somebody into your life as well. One day the Lord sent somebody to you to speak to you about salvation. And as the word of God says, and Philip told the eunuch, if you believe with all your heart, you can be baptized in the name of Jesus Christ. And that's what he did. He was baptized in that moment. He didn't wait, well, let me think about it. Well, let me read more. Well, let me understand more. Well, let somebody else speak to me. He said, I believe with all my heart that our Lord Jesus Christ is God, and I shall be baptized. And he was. And what does it say? He went on his way. How? Joyful. Joyful. Why? What does it mention joyful? Because it's that joy that only God can place in our heart that nobody else can put there. It's God's joy, because even in difficult times, even when we're struggling, when we're unhappy, when we have sickness, when we have problems, when things don't go our way, nobody can take away the joy that God has placed in our heart, because we've been saved. Praise the Lord. Because even in difficult moments, God puts joy in our heart. We can still praise God even when things go bad. We can still raise our hands and say, praise the Lord, because I've been saved. I'm not lost. I was lost in time, but now I'm saved. Praise the Lord. Gloria a Dios, hermano. Que ese gozo nadie nos puede quitar. Ese gozo. Cuando las cosas se van mal, tenemos problemas, necesidades, enfermedades, pero ese gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón, nadie lo puede quitar. Aún en tiempos difíciles, cuando no estamos contentos como humanos, tenemos gozo en nuestro corazón, porque somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos. Aún en nuestro mal, en nuestras fallas, en nuestros pecados, en nuestras cosas que están mal, somos gozosos porque Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Ese es el poder de Dios. Y nadie más nos puede ofrecer eso. Solo Dios. Por eso, hermanos, en este día también, saliendo de aquí, nos podemos ir gozosos. Gozosos en el Señor. Porque Dios nos ha salvado. Quiero terminar con esta última escritura.
ya en esta tarde, en el libro de Efesios. I want to finish up with this last scripture here in the book of Ephesians, because it speaks to us, all those that have been baptized and who have walked for years and say we're followers of Christ. It speaks to us of what we should be doing in our lives. In the book of Ephesians chapter 4, verse 1, aquí en el libro de Efesios capítulo 4, esto nos habla aquí como los hijos de Dios que somos bautizados y tenemos tiempo caminando, cómo debemos de caminar. Aquí en el libro de Efesios capítulo 4, verso 1, vamos a leer. Verse 1, chapter 4, verse 1, it says, I, therefore, the prisoner of the Lord. Remember who wrote these words? Who was inspired by God? The Apostle Paul. It says, I, therefore, a prisoner. Remember the greatness of the Apostle Paul, and he himself in his own words says, I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness. What does that mean? Humbleness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope for your calling. ¿Qué dice el verso 1? Dice, yo pues, preso en el Señor. Habla el apóstol Pablo. Él mismo decía, preso en el Señor. Nosotros también, hermanos, vamos a decir, yo pues, preso en el Señor también. Vamos a decir, si somos seguidores de nuestro Señor Cristo, si somos siervos de nuestro Señor, también podemos decir, yo también pues, preso en el Señor. ¿Y qué dice el apóstol Pablo al pueblo, a usted, a mí nos habla hoy? Y dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todos los que ya hemos sido bautizados y decimos ser siervos de Dios caminando, esto nos habla. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. Qué difícil palabras para muchos. Con toda humildad y mansedumbre. Que Dios me ayude. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo, hermanos? En amor. No cualquier amor, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Qué tremendo, qué tremendo. Y termina aquí, verso 5, y aquí terminamos. Un Señor, una fe, un bautismo. Thank you, brother. In verse 5 it finishes off and it says, so there is no doubt in what we're reading today of the Word of God. It says, one Lord, one faith, one baptism. ¿Qué dice verso 5, hermanos? Un Señor, todo lo podemos decir, un Señor, una fe y un bautismo. Gloria a Dios. Así nos ha llamado en esa vocación, hermano, de servir así, con humildad. ¿Y qué dice? Mansedumbre. Y tolerándonos unos a otros, soportándonos con amor. Con amor, hermanos, con amor. Así nos habla el Señor. Con esa humildad, con esa mansedumbre y con ese amor. No cualquier amor, no está hablando de amor humano. No está hablando que cuánto amo a mi esposa, cuánto amo a mis hijos, cuánto amo. No, está hablando del amor de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor que habla la palabra de Dios, para que no haya confusión. Yo sé que muchos ya lo entienden, pero quizás si hay alguien que no lo entiende y dice, sí, yo amo a mis hermanos. No en el amor de esta carne, porque este amor tiene sus peros. Yo lo amo a mi hermano, pero yo lo amo, pero así somos los humanos. No, está hablando del amor de nuestro Señor Cristo, ese mismo amor que tuvo por usted y por mí. En ese amor que tengamos los unos por los otros. Si tenemos ese amor, hermanos, tenemos una unidad en paz en el Señor Jesucristo, y solo así podemos, en esa unidad, en ese espíritu, todos podamos unirnos en un espíritu y servir al Señor, todos unánimes en esa mente, en ese espíritu, y así nos podemos apoyar y nos podemos tolerar y aguantarnos y amarnos y seguir caminando con la ayuda de Dios. Solo así, no hay otra. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios me ayude a mí, que Dios lo ayude a usted, que podamos. Dios
tenga misericordia. Le damos gracias a Dios que podemos estar aquí. Dios bendiga a cada uno. Esta tarde, aquí voy a terminar esta porción. Vamos a terminar la enseñanza. Dios bendiga a nuestros hermanos que no pudieron estar aquí en este día. También mi madre que no pudo venir, que está enfermita. Dios la bendiga y voy a estar orando por ella. Y los de mis hermanos que no